Punto de charlas que van a estar en el planetario la semana siguiente a Semana Santa. Son 3 charlas en abril 6, abril 7, abril 8, en el planetario distrital sobre, bueno, realmente es el trabajo de un astrónomo salvadoreño que ha trabajado mucho en la parte de la arqueoastronomía, de lo que poco hemos hablado en estas conferencias, y él aceptó, o sea, él viaja el jueves 9 de abril para su país, y él aceptó darnos una charla esta semana aquí en el observatorio, en este auditorio, pero el miércoles, ¿sí? O sea, el miércoles aquí está la charla del planetario, pero en la noche a las 6 es la charla aquí, ¿sí? Entonces, con eso, ¿qué pretende? Primero, si tienen tiempo e interés, les recomendamos muchísimo asistir a esas charlas. Por ejemplo, hay una charla que es el día 7, como no se alcanza a leer, me permito decirles, dice El Salvador de la posguerra, la división de la ciencia entre los proyectos de reconstrucción. La omisión, perdón, no es la división, la omisión de la ciencia en los proyectos de reconstrucción. Ustedes saben que El Salvador tuvo un proceso, unos acuerdos de paz similares a los que estamos tratando de hacer aquí, y allá ellos jamás tocaron el tema de la ciencia y la tecnología en la era del postconflicto. Por eso nos parece muy importante difundir esta conferencia, la segunda conferencia que va a hacer el profesor Jorge Arturo Colorado la semana siguiente a Semana Santa en el planetario, e invitarlos esa semana, el miércoles 8 de abril, vamos a estar pasando el mail y poniendo la información en la página. Esa semana nuestra conferencia no va a ser jueves, sino miércoles, ¿cierto? Ya les había comentado para que tengan en mente, pasamos ese espacio para el miércoles solo por esa semana, con la charla y la observación por el telescopio, como de costumbre si se puede. Entonces, de nuevo les reitero la invitación a asistir a esas conferencias en el planetario y el miércoles 8 aquí, ¿cierto? Muchas gracias. Ok, entonces, agradeciendo de nuevo la asistencia, tenemos el honor de contar con el conferencista invitado de hoy, que es Héctor Javier Ortúa. Héctor Javier es un estudiante formado completamente aquí en la universidad, hizo su pregrado en física, se graduó en el año 2008 y posteriormente ingresó a la maestría en ciencias, astronomía, culminando su trabajo de grado, defendiendo su tesis en el 2011. Y ahora, desde este año, en el 2015, ha ingresado al programa de doctorado de física de la universidad, está en su primer año de doctorado en física. Javier ha tenido la oportunidad de hacer un trabajo muy completo con el profesor Leonardo Castañeda aquí en el observatorio. Es un trabajo que ha sido ampliamente reconocido en revistas, ha estado ya muy publicado, muy aceptado. De eso nos va a hablar él hoy. Es un trabajo que sale de aquí de la universidad, de las entrañas de la universidad. Por eso nos parece importante, y el espacio es precisamente para, digamos, no tanto mostrar, ¿cierto?, pero difundir, divulgar los trabajos de investigación que hacemos en la Universidad Nacional. Entonces, Javier, muchas gracias por aceptar participar y... buenas noches. Buenas noches. Pues agradezco primero al profesor Giovanni por invitarme a esta charla, que es de alguna manera una investigación que estamos desarrollando pues, acá en el Observatorio Astronómico. Bien, esto es prácticamente lo que voy a comentar en la charla, una motivación de la investigación, algunos modelos, evoluciones, prestaciones, resultados, los últimos resultados que salieron pues, en diciembre del año pasado, algunos temas pues, que nosotros estamos avanzando pues, para esta investigación. Entonces, antes que nada, pues quiero de alguna manera mencionar, quiero mencionar acerca de la investigación que se está desarrollando acá en el grupo de gravitación y cosmología. Es una foto que se tomó pues, en el 2010, 5 años. El grupo de alguna manera se fundó a mediados del 97 por medio del profesor Juan Manuel Tejero, y ahorita pues, el grupo está dirigido por el profesor Leonardo Castañeda. Acá se han trabajado varios temas, como ha sido gravedad modificada, simplemente es modificar las ecuaciones de campo de Einstein para de alguna manera explicar algunos problemas que se tienen ahorita en la cosmología moderna. Hay otros que se llaman gravedades alternativas, de alguna manera que
salen del modelo estándar, que prácticamente, bueno, como toman Bondi o Bianchi de alguna manera para generalizar y para hacer más completa la teoría. Hay otro tema que se llama lentes gravitacionales, que simplemente son efectos ópticos debido pues, a los efectos gravitacionales. También hay otros temas de modelos postnewtonianos, que simplemente pues, ayudan, por ejemplo, a explicar las órbitas de satélites o de alguna manera cuadrar estos tiempos de los GPS para que sean como más precisos. Y hay la isocrónica de fondo, teoría de perturbaciones y campos magnéticos, que es lo que voy a mencionar en esta charla. Bien, entonces me voy a detener un poco, digamos, en esta diapositiva y quiero presentarles la motivación de estudiar lo que es el origen de campos magnéticos primordiales. Entonces, antes que nada, digamos, nosotros que ya conocemos, hemos interactuado con lo que son los campos magnéticos, por ejemplo, cuando tenemos una brújula, entonces la aguja de alguna manera se orienta en dirección desde el campo magnético. También, por ejemplo, cuando tenemos estos imanes y empezamos a trabajar con estos imanes, también de alguna manera evidenciamos campos magnéticos o cuando colocamos, bueno, los imanes en las neveras y todo eso. Entonces, por ejemplo, los imanes que nosotros usualmente pues, tenemos, ¿cierto? Si medimos el campo magnético sobre la superficie, encontramos que la intensidad del campo magnético es de 100 Gauss, 10 a la 2 Gauss. Gauss es la unidad de medida del campo magnético. ¿Listo? Entonces, a partir de este nivel de referencia, pues vamos a comparar el campo magnético de estos imanes, por ejemplo, con respecto al campo magnético de varios objetos astrofísicos. Entonces, los astrónomos hasta hoy en día han observado que hay campos magnéticos en todas las escalas del universo, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Pequeñas como ¿quién? Los planetas, por ejemplo. El planeta tiene, por ejemplo, el planeta tiene un radio de 6.300 kilómetros. Y este planeta tiene un campo magnético de 0,5 Gauss. Algunos planetas pueden tener, por ejemplo, de 1 Gauss. Esto, de una manera, se demuestra en estos experimentos de física donde colocan un alambre, colocan la brújula, de alguna manera con la desviación del ángulo de la brújula, con ese angulito pues uno puede encontrar el campo magnético de alguna manera del planeta, ¿cierto? Del planeta Tierra. Entonces hay campos magnéticos en la Tierra de 0,5 Gauss. Por ejemplo, el planeta, ¿cierto? De alguna manera está en un sistema solar, ¿cierto? De alguna manera que orbita acá el Sol, está orbitando alrededor del Sol. El Sol es una estrella, esa estrella también de alguna manera se ha verificado que tiene un campo magnético, por ejemplo, en las manchas solares. El campo magnético es de 10.000 Gauss. Entonces se ha observado que es de 10.000 Gauss allí. Y el Sol tiene pues como 2 veces de radio, ¿cierto? De la antena, entonces pues ya las escalas es un poquito más grande. Hay otras estrellas, por ejemplo, que son estrellas de neutrones que tienen los campos magnéticos más intensos, bien grandes, de 10 a la 12 Gauss. ¿Listo? Bien, entonces acá vemos el sistema solar y ese sistema solar de alguna manera es un puntico, acá prácticamente la galaxia, por ejemplo acá está la Vía Láctea y pues ya la Vía Láctea, que es una galaxia, tiene alrededor, o tiene un tamaño de 15 parsecs, kiloparsecs, perdón. ¿Qué es un kiloparsec? Un kilo significa 1000, entonces sería 15 por 1000, 15.000. Entonces 15.000 parsecs. ¿Qué es un parsec? 3,26 parsecs. Ahora, ¿qué es un parsec? 3,26 años luz. ¿Qué es un año luz? Es la distancia que recoge la luz en un año. Y recordemos que la luz cada segundo recoge 300.000 kilómetros. Entonces hacemos toda esa cuenta y eso es grandísimo. Entonces ya estamos a escalas más grandes, ¿cierto? Que son de las galaxias, y se ha observado que el campo magnético de esas galaxias es del orden de 100 a 1 microgauss, es decir, 10 a la menos 6 Gauss. ¿Listo? Entonces, pues, es un poco pequeño, pero de alguna manera los astrónomos pues, han detectado esto. ¿Listo? Bien, entonces acá tenemos la galaxia, por ejemplo, la Vía Láctea, y esta Vía Láctea pertenece a un grupo local. Entonces, por ejemplo, el grupo local que nosotros está conformado por la Vía Láctea, Andrómeda, la galaxia de Ángulo y otras galaxias enanas. ¿Listo? Y entonces también se ha encontrado, pues, por ejemplo, acá está el grupo local que está formado por estas galaxias, estas chiquiticas, y se ha encontrado que en este medio interestelar acá, ¿cierto? También hay un campo magnético. Ese campo magnético es del orden de 10 a la menos 7 Gauss o 10 a la menos 8 Gauss. ¿Listo? Entonces, también entre ese medio interestelar también hay campo magnético. Y ese grupo local de alguna manera pertenece a un supercúmulo, a un superclúster. Por ejemplo, nosotros pertenecemos al superclúster de Virgo, el cual pues ahí es de pues hay muchos
grupos locales, hay muchos cúmulos galácticos, ¿listo? Y acá también hay un campo magnético, se ha observado también estos campos magnéticos del orden de 10 a la menos 8 grados, ¿listo? Bien, ahora miremos en detalle prácticamente la figurita acá y observamos que este supercúmulo, ¿cierto?, es un puntico de estos. Entonces cada punto de estos prácticamente obedece a un supercúmulo, ¿listo? Entonces, todo esto que nosotros tenemos son supercúmulos, y esto es prácticamente todo el universo que nosotros llamamos el universo observable. Ya vamos a mirar que hay un universo que desafortunadamente nosotros no podemos mirar, solo podemos mirar nuestro universo observable. Y eso pues ya ahorita lo voy a mencionar. Pero lo interesante acá es que prácticamente, por ejemplo, toda esta estructura gran, esto es lo que se llama la estructura gran escala, que es todo este universo observable. Prácticamente el tamaño podía pasar casi centenares de megaparsecs. Un megaparsec es a la 1.000.000 casi. Entonces, multipliquen que sería inmensamente grande. Entonces, de esto pues podemos decir que en todas las escalas, desde las más pequeñas como planetas hasta las más grandes como las de estructura a gran escala, hay campo magnético. Bien. Otra cosa que también quiero mencionar es lo siguiente. Si ustedes ven lo que está de fondo, la estructura a gran escala, cada uno de estos punticos pues, es prácticamente donde hay muchas galaxias, pero ustedes ven prácticamente puntos donde no hay nada. Entonces, ¿esto qué significa? Que de alguna manera hay regiones tan grandes como estos supercúmulos, pero donde no hay ni una estrella, ni una galaxia, o un grupo local. Está vacío, eso se llaman los voids, o los vacíos de la estructura a gran escala. Entonces tenemos unas regiones grandísimas donde no hay absolutamente nada. Y a través de los experimentos en el 2010, Neronov, que es un investigador que trabaja en Suiza, de alguna manera vía los estudios de rayos cósmicos, a través del satélite ERS o Fermi, encontró que el campo magnético que hay en esos voids es aproximadamente o menor a 10 a la menos 15 Gauss. Entonces con esto encontramos que el universo está permeado de un campo magnético. Entonces es una evidencia observacional muy interesante. Y entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿cuál es el origen de estos campos magnéticos? ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el origen? Eso no se conoce. Este es uno de los grandes problemas que hay en la cosmología moderna, el origen de los campos magnéticos. Entonces, no sé, con muchos investigadores que trabajan en campo magnético, galaxias, estrellas, de alguna manera ponen a priori un campo, y pues ahí a través de las ecuaciones de Maxwell, que son los que determinan la evolución de todo el campo magnético, pues van tratando de mirar cómo evoluciona pero siempre ponen a priori un campo. En verdad no se sabe cuál es el origen del campo, de ese campo magnético. Bien, entonces esa es la motivación pues, de este estudio, ¿cierto? Tratar de determinar cuál es el origen de estos campos magnéticos. Bien, entonces para de alguna manera responder a esta pregunta, pues de alguna manera se ha colocado dos modelos. Estos dos, hay prácticamente dos modelos entre los cuales podríamos de alguna manera explicar estos campos magnéticos. Entonces, para explicar estos dos modelos, quiero mostrarles como este dibujo, que es el modelo estándar de la cosmología, de alguna manera lo que los cosmólogos han desarrollado por varios años a través de varias observaciones y que de alguna manera han prácticamente pues, encontrado que la posible evolución del universo viene dado de esta forma. Entonces tenemos el Big Bang, que es el comienzo, el origen del universo, y a medida que va pasando el tiempo, el universo ha pasado por varios procesos. Este es el comienzo, va pasando, evolucionando acá. Acá es donde se forman las estrellas, ya se forman los planetas, sistemas solares, y pues ya nosotros acá, entonces acá es el presente. Entonces el tiempo va de izquierda a derecha. Bien, entonces, como les dije, hay dos modelos. Vamos a mirar rápidamente el primer modelo, un modelo que se llama el modelo astrofísico. ¿Qué dice el modelo astrofísico? Entonces el modelo astrofísico lo que dice, bueno, acá se formaron las galaxias, estrellas, todo esto. Entonces, ¿cómo se formó ese campo magnético? Entonces la idea es que hay mucho polvo interesar acá, hidrógeno, helio, todo eso, y por atracción gravitacional, de alguna manera, empieza prácticamente a colapsar hasta formar el objeto. ¿Listo? Bien. Ahora supongo que hay un campo magnético, ¿cierto? Hay un campo magnético inicial
Y de alguna manera cuando el objeto empieza a colapsar, uno encuentra, pues teóricamente, de las ecuaciones de Maxwell, que si el volumen es grande, ¿cierto? Hay un campo magnético y por atracción gravitacional el volumen empieza prácticamente a hacerse más pequeño, es decir, que empieza a haber el colapso, el campo magnético se amplifica. Eso se llama compresión adiabática. ¿Listo? Pero ¿qué pasa para que funcione esa compresión adiabática? Que tiene que haber un campo magnético inicial. ¿Listo? ¿Cómo se genera ese campo magnético inicial? Simplemente lo que sucede es que cuando las partículas van cayendo, entonces hay muchas partículas con carga eléctrica y entonces van moviéndose pues, para colapsar. Entonces, claro, hay una partícula cargada que tiene carga eléctrica, se mueven, entonces como hay una partícula con velocidad, ¿cierto? Que se va moviendo, eso es una corriente. Y por las ecuaciones de Maxwell, una corriente genera un campo magnético. Entonces, de esa forma prácticamente se generan esos campos magnéticos. Después, de alguna manera, cuando va colapsando, ¿cierto? Amplifica ese campo magnético hasta el valor que yo les había mencionado en la primera diapositiva. ¿Listo? Ese es el primer modelo que se trabaja, que se llama el modelo astrofísico. Bien. Hay también otro modelo que se llama el modelo de Dynamo. También es prácticamente lo que sugiere es que el campo magnético, como el de compresión, se generó acá. Y entonces lo que dice es, bueno, se generó el campo magnético, por alguna manera, por lo que yo les había comentado anteriormente. Ahora, ¿qué sucede? La mayoría de las estrellas o las galaxias se empiezan a rotar. Y entonces esa rotación simplemente lo que hace es coger el campo magnético y debido a la rotación lo amplifica. Eso es lo que se llama dínamo. Y eso es, por ejemplo, lo que nosotros, o por ejemplo, los que tienen cicla, que tienen un dínamo que lo colocan en una rueda, ¿cierto? Entonces uno va moviendo la rueda, va pedaleando, va moviendo la rueda va moviendo el tablocito del dínamo, el dínamo va moviendo unos imanes y por inducción se genera una corriente. La corriente simplemente, nuevamente por ecuaciones de Maxwell, genera un campo magnético. En este caso de la rueda, simplemente la corriente pues saldría un poquito, pero es prácticamente el mismo mecanismo. ¿Listo? Y entonces ese es el primer modelo que se llama el modelo astrofísico. ¿Qué problemas tiene ese? Bueno, lo que les he mencionado es que ese campo magnético se genera ¿en dónde? En galaxias y en estrellas, o sea, en sistemas astrofísicos. ¿Cómo explico el campo magnético, por ejemplo, en el medio interestelar, interclúster? ¿O cómo explico el campo magnético, por ejemplo, en toda la estructura de la escala? Porque ahí no hay colapso. Se colapsa es en la galaxia o en la estrella, no en lo otro. Entonces, ahí es donde este modelo pues tiene problemas. Bien. Vamos para el segundo modelo. El segundo modelo es el que yo quiero presentarles a lo largo de esta charla y es lo que se llama campos magnéticos primordiales. Entonces, en el 88 hubo varios físicos que empezaron prácticamente a estudiar todo lo que está relacionado acá con física de altas energías y encontraron que unos procesos acá, ¿cierto? En el universo temprano pueden generar un campo magnético. Y entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si se genera acá un campo magnético? Entonces, ese campo magnético, lo mismo va evolucionando en el tiempo, ¿cierto? A medida que va evolucionando el universo, va evolucionando y llega acá a la formación de estructura. Y acá ya tenemos prácticamente el campo magnético inicial que se requiere prácticamente para que el dínamo, ¿cierto?, amplifique ese campo al valor que nosotros observamos hoy en día. Entonces, campos magnéticos primordiales simplemente lo que indica es que se generó un campo magnético acá, en estas épocas tempranas del universo. Y ese evolucionó, ¿cierto?, a medida que iba pasando el tiempo hasta llegar acá donde se formaron las galaxias y por mecanismos de dínamo ya amplificó ese campo. Es decir, que el campo magnético inicial que yo necesito viene del universo temprano. Entonces es de alguna manera muy interesante saber que, por ejemplo, el campo magnético que nosotros medimos, ¿cierto?, en galaxias es de origen primordial, es decir, está allí desde las épocas más tempranas del nacimiento del universo. Ese es prácticamente lo que se conoce como el campo magnético primordial. Entonces, nuevamente, ya para de alguna manera mirar qué es lo que pues, vamos a ver en la charla, vamos a tratar solo el segundo caso, que es campos magnéticos primordiales, es decir, que esa semilla, ese campo magnético inicial que se necesita para que el dínamo funcione, proviene de eras tempranas del universo. Entonces, ¿qué ventajas tiene eso? Pues que explica el campo magnético a grandes escalas. ¿Por qué? Porque si se genera un campo magnético en eras tempranas del universo, pues ese se genera en todo el universo. Por lo tanto, cuando evolucione, pues va a estar en cada punto del universo. Por lo tanto, puede explicar campos magnéticos no solo a pequeñas escalas, sino a grandes escalas.
Otro, tienen que ser generados antes de recombinación. Recombinación es una época del universo que es por acá. ¿Listo? Eso es aproximadamente menos 272 grados centígrados, que era la temperatura del universo en esa época, y es donde se forman prácticamente los átomos. Entonces, donde se forman prácticamente los átomos es una época que se llama recombinación. Entonces, todos los procesos que están antes de recombinación, es decir, todas esas etapas hacia la izquierda, ¿cierto? Si generan un campo magnético, a eso lo llamamos campo magnético primordial. ¿No? ¿Cuál es, bueno, una desventaja, bueno, un problema, pero no es tan grave allí, en algunos modelos, y es que el campo magnético es muy pequeño. Entonces, supongamos que acá se genera un campo magnético que tiene una unidad 1, por ejemplo. Entonces, a medida que va evolucionando el universo, pues el universo se va expandiendo, ¿cierto? Entonces, si uno usa una ecuación de evolución dada por las ecuaciones muy sencillas, lo que le dice esa ecuación es que el campo magnético decae como 1 sobre el factor de escala a la cuarta. ¿Qué es el factor de escala? Supongamos que el universo es como si fuera una esfera, entonces el factor de escala es el radio. Entonces, si el universo, por ejemplo, tenía el campo magnético acá era 1, cuando el universo ya se duplica su radio, ¿cierto? Sería 2, entonces daría 2 a la cuarta, es decir, 16, entonces sería el campo magnético decae como 1 sobre 16. Si es a la 3, ¿cierto? 3 a la 4, daría 1,81. Cada vez el campo magnético va a ser más chiquitico. Entonces acá hace más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que llega acá y eso es bien pequeñito. ¿Listo? ¿Cuál es el problema de ese campo magnético muy pequeño? Es que si el campo magnético es muy, pero muy, muy pequeño, el dínamo astrofísico prácticamente no lo oye. Entonces, si no hay campo magnético inicial, pues el dínamo no funciona. ¿Por qué? Porque el campo magnético, el dínamo, perdón, necesita un campo magnético inicial. Si no hay un campo magnético inicial, no hay compresión adiabática, no hay dínamo, no hay nada. Entonces debe tener un valor de un campo magnético mínimo. Y ahorita vamos a ver que el campo magnético es de 10 a la menos 23 Gauss. Si el campo magnético acá tenía cierto valor, empezó a evolucionar y llegó acá a un valor más grande, 10 a la menos 23 Gauss, podríamos explicar el origen de estos campos en cualquier escala. Eso es. Bien. Bien, entonces voy a tener acá un poco un poco más en esta diapositiva, ¿listo? Y vamos a mirar cuáles son los procesos, ahorita los vamos a mirar un poquito más adelante, pero quiero enfocarme más ya que tengo un poquito aquí, en cuáles son los procesos que se genera o que genera campo magnético en eras tempranas del universo. Entonces vamos con este dibujo. Se empezó el Big Bang, no nos interesa simplemente que nació el universo, hay muchos problemas. Aquí el universo era bien chiquitico, y entonces sucede que esto es un tiempo de 10 a la menos 35 segundos después de este Big Bang. Es un tiempo cortico. Y de 10 a la menos 35 hasta 10 a la menos 34, que es un tiempo cortico, el universo pasó de ser algo bien chiquitico a algo prácticamente casi de 100 centímetros. Entonces, el universo prácticamente amplificó su volumen tremendamente en un tiempo muy pequeño. Esa etapa es lo que se llama inflación. Bien. Después, bueno, después de inflación, ahorita vamos a mirar más en detalle este proceso de inflación. Después de inflación, el universo atraviesa por estos dos procesos que vemos acá. Estos dos. El primero, simplemente después de inflación, lo que se observa es que lo que generó inflación prácticamente decayó y empezó a generar radiación y materia. Toda la materia. Pero esa materia no tenía masa. Además, acá habían tres fuerzas en la naturaleza. La gravitacional, que es la que nosotros vemos. La fuerte, que es la que liga es el núcleo, y una que se llama electrodébil, que es la combinación entre la fuerza débil, que es la responsable de los decaimientos, y la electromagnética, que es toda la que nosotros conocemos. Entonces habían esas tres. Y como el universo iba expandiéndose, ¿cierto? Iba evolucionando, la temperatura iba disminuyendo. O sea, empezó a decrecer
la temperatura y llegó a un punto en el cual ocurrió una transición de fase. Entonces, ¿qué es una transición de fase? Una transición de fase, de alguna manera, nosotros lo podemos mirar cuando vimos, por ejemplo, el agua, cuando tenemos, por ejemplo, el agua hielo, y empezamos a calentarla, de alguna manera pasa de sólido a líquido. Y eso es porque de alguna manera empezamos a aumentar la temperatura, es decir, que cambió las propiedades físicas. Primero era sólido y después pasó a un estado líquido. Eso es una transición de fase líquido. Después, si calentamos, por ejemplo, más, entonces está en estado líquido y pasa a estado gaseoso. Entonces, nuevamente cambió las propiedades físicas, por lo tanto, ahí hay una transición de fase, ¿cierto? Entonces, acá vemos que prácticamente las transiciones de fase se deben al incremento o a la disminución de la temperatura. Entonces, acá pasa lo mismo. Acá el universo era extremadamente caliente y a medida que iba expandiéndose, pues la temperatura iba disminuyendo hasta tal punto en el cual empezó a haber una transición de fase. Entonces, acá que había partículas, ¿cierto? Radiación, materia sin masa y había tres fuerzas. Y por alguna razón llegó acá este otro proceso en el cual las partículas, algunas de ellas empezaron a adquirir masa. Y además esa fuerza electrodébil se dividió y en este proceso ahora tenemos cuatro fuerzas de la naturaleza que son las que nosotros evidenciamos hoy en día. La fuerte, débil, electromagnética y la gravitación. Bien. Este proceso prácticamente pues es lo que se llama un rompimiento de simetría electrodébil y esto pues, de alguna manera se ha teóricamente postulado como, o lo que se denomina como un mecanismo Higgs. Entonces simplemente, bueno, esto ya es completamente teórico, simplemente lo que sucede es que en este proceso cuando baja la temperatura, esa transición de fase, ¿cierto?, genera un campo. ¿Qué es ese campo? Prácticamente, bueno, es un campo escalar. ¿Qué es un campo escalar? Simplemente es, supongamos que quiero mirar la temperatura en todo este salón de acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cojo un termómetro. Miro la temperatura en este punto. Entonces me dio 30 grados centígrados. Acá, 20, 30, 29, 28. Y hago todos los puntos. Voy con el termómetro con todos los puntos acá en esta habitación. Y entonces a cada punto le corresponde un valor de temperatura. Entonces, eso es lo que se llama el campo de temperaturas. Y es un campo escalar. ¿Por qué? Porque a cada punto solo le doy un numerito. Acá, por ejemplo, es 30 grados centígrados. No es 30 grados centígrados hacia arriba, apuntando hacia arriba, no. Es un numerito, es una cantidad escalar. Y lo mismo pasa acá. Acá hay un campo escalar que se llama el campo de Higgs. Entonces, cuando pasó esa transición, había un campo de Higgs y muchas partículas empezaron a interactuar de una manera diferente con ese campo. Unas empezaron a interactuar muy fuerte, entonces para ellas era muy difícil moverse. Eso de alguna manera generó procesos de inercia, es decir, la masa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el tabón, ¿cierto? Estas partículas tabónicas tienen una masa muy grande, por lo tanto, interactuaban muy fuerte con el Higgs. Otras no tanto, por ejemplo, como el electrón, y otras ni interactuaban con ellos, que es el fotón, las partículas de luz. Eso es. Bien, y pues empezó las cuatro fuerzas de la naturaleza, como ya se había hecho. Entonces, ya tenemos dos estados diferentes y eso se debe prácticamente a una transición de fase. Bien, vamos a estar. Después pasó al otro proceso, a otro estado, en el cual, pues acá, nuevamente, como yo les digo, había muchas partículas, pero ya sabes, con masa, y acá había unas partículas que son los quarks. Entonces resulta que a esas energías tan altas, los quarks se mueven como locos. Y también había como unos gluones que son otras partículas chiquititas que también se movían como todos locos por las temperaturas tan altas. Entonces, uno lo que dice es que tenía una sopa de quark gluones. Bien, ahora, nuevamente, como la temperatura iba disminuyendo porque el universo se iba expandiendo, va a llegar nuevamente a un punto en el cual, ¿cierto?, hay una temperatura, ¿cierto?, y empieza a haber una transición de fase de tal manera que cambia las propiedades físicas allí. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Lo que sucede es que los quarks empiezan a unirse, eso se llama confinación. Entonces, empiezan, bueno, en esos momentos, desde el punto de vista teórico hay 18 quarks, y estos empiezan prácticamente a unirse de a 3, y también hay quarks y hay antiquarks. Entonces, unos de ellos empiezan a unirse con los antiquarks, y en esta época, entonces ya no vemos los quarks separados, sino
como en grupitos de A3, ¿cierto? Grupitos de A2. Estos grupitos de A3, por ejemplo, de acuerdo a los cuántos, si son dos de una característica y el otro de la otra, forman un protón, los otros son neutrones, entonces ahí es donde se empiezan a formar los bariones, los nucleones. Y estos, en los cuales se forman un quad y un antiquad, prácticamente son los que se llaman mesones, que también de alguna manera se ven detectados a través de rayos cósmicos y de calientes, unos colisionadores. ¿Listo? Bien, entonces, a esta transición de fase en el cual los cuales estaban libres acá y después empiezan confinados, es lo que se llama prácticamente la transición de fase de Cousset o la transición hadrónica. Prácticamente están acá libres los quads y empiezan a confinarse en estos grupitos. Estos grupitos se denominan hadrones. Entonces hay dos tipos de hadrones, dos bariones, que son los que van acá, los tres quads, por ejemplo los protones o los neutrones, y los otros que son los mesones, que prácticamente van quad, o sea la partícula y la antipartícula. ¿Listo? Entonces vemos nuevamente diferencias acá entre los sistemas, entre el universo en esta etapa y en esta etapa, y a partir de eso pues pasó una transición de fase. ¿Listo? Bien. Veamos esto un poquito más en detalle. Entonces para eso hay un programa que modifica acá. Entonces este es prácticamente todas estas pepitas, por ejemplo las grandecitas son los quarks y los chiquiticos son los gluones. Entonces al principio la temperatura era muy grande, entonces como les digo, todas empezaban a prácticamente a moverse, ¿cierto? Y a medida que va prácticamente expandiendo el universo, ¿cierto? La temperatura va disminuyendo y va a llegar a un punto en el cual, a una temperatura a la cual las partículas se empiezan a confinar, como ustedes ven acá. Entonces, por ejemplo, eso sería un protón, entonces sería prácticamente un mesón, un protón, y así sucesivamente. ¿Sí? A medida que va aumentando la temperatura, lo devolvemos. A medida que va disminuyendo la temperatura, ahora esos protones y esos neutrones que estaban allí, ¿cierto? Van a empezar prácticamente a pegarse por la fuerza fuerte. Y ahí es cuando se forman los núcleos. Se forman los núcleos de hidrógeno, el hidrógeno pues es el protón, los de deuterio, se forman los de helio y hasta los de litio. ¿Listo? Y esos son los únicos elementos de la tabla periódica que se forman en estas células. La energía no es tan alta como para formar ya los otros. Los otros ustedes saben que se forman a través de las estrellas, ciertamente. Pero esos que se formaron, esos tres prácticamente se formaron en estas épocas. Y a medida que se va aumentando más la temperatura, simplemente ya los electrones que también estaban allí ya no tienen tanta energía y entonces los núcleos las capturan. Y ahí es donde se forman los átomos. ¿Listo? Y esa época es lo que llamamos recombinación. Y entonces, nuevamente, vamos a volver a ver el dibujito de la animación. Entonces, nuevamente, el plasma de cuatriones. Después vamos a ver el confinamiento hadrónico, ¿cierto? Después va a ser la formación de núcleos, ¿cierto? Que se pegan ya los, prácticamente, esos bariones allí, ¿cierto? Para formar ya los núcleos, que es la etapa que se llama nucleosíntesis, síntesis de los núcleos, ¿cierto? Entonces acá, ¿cierto? Ya se forman los bariones, estos después se van a pegar, ¿cierto? Para formar los núcleos. Acá, ¿cierto? Esta es la etapa que se llama nucleosíntesis, estos son los electrones, y después, ya con la baja de energía, simplemente los núcleos capturan los electrones y se forman los átomos, y eso es lo que se llama recombinación. Entonces, prácticamente esa es la época de ahí para... Entonces, y llegamos hasta acá, ¿no? Entonces, en estos procesos que yo les había hecho, transiciones de electrodo y transiciones de fase de Cousset o hadrónica, ¿cómo se generan esos campos magnéticos? Bien, entonces, supongamos el ejemplo de la confinación hadrónica. Entonces, al principio, recuerden que los quarks estaban libres, entonces hagan de cuenta, ¿cierto? Porque la temperatura era muy alta, entonces hagan de cuenta que los quarks libres estarían en esta zona verde oscura que ustedes ven aquí. Cuando la temperatura disminuye, ¿cierto? No lo hace en la misma cantidad en todos los puntos. Por ejemplo, acá disminuye más que en otro punto.
Entonces, en ese punto donde la temperatura bajó notablemente, ¿cierto? Más que los 10 a la, esto es 12, ¿cierto? 12 grados Kelvin. En esas zonas es donde se empezó a formar los hadrones, aquí, en esta zona, ¿cierto? Y eso se llama zonas de nucleación. Pero acá no, ¿por qué? Porque la temperatura era todavía grande. Acá se empiezan a formar, acá formar, acá formar, acá formar, ¿cierto? A medida que va aumentando, se va disminuyendo la temperatura, van a empezarse a formar más burbujas. Y entonces va a haber un caso en el cual acá se forma una burbuja, acá otra burbuja, y entonces ¿qué pasa? Simplemente se encuentran y las paredes se empiezan a tocar. Claro, entonces acá lo que vamos a ver es que todas las burbujas empiezan a chocar. Al chocar, aumenta la temperatura, y al aumentar la temperatura, nuevamente pasamos a esta primera fase donde los cuales estaban libres. Y ahí, ¿qué sucede? Simplemente cuando aumenta la temperatura empiezan a haber procesos de turbulencia, pues es un choque, ese choque simplemente coge las partículas y las manda para todos lados, pero como las partículas nuevamente tienen carga eléctrica y se mueven, generan corrientes, y esas corrientes generan campos magnéticos. Entonces, por ejemplo, acá, estos dos chocaron, generaron sus procesos de turbulencia, generaron este campo magnético acá. Estas de por acá generaron este campo magnético acá, estos de acá, y así sucesivamente, y entonces cada vez van a formarse más, y los campos magnéticos de estas se van a pegar con estas, con estas, con estas, y es lo que se llama de conexión magnética. Y a lo último se va a generar campos magnéticos ¿en dónde? En todo el universo. Y de esa forma es como se generan los campos magnéticos en las transiciones de fase. No solo en la fase de electrodébil, sino en la fase de UCD. ¿Listo? Entonces es prácticamente la manera como se genera campo magnético pues, en estas etapas. ¿Listo? Prácticamente hay muchos estudios los cuales tratan de mirar cuánto es la intensidad de ese campo magnético, ¿cierto? Y prácticamente cómo es el alcance de ese campo magnético. Eso es lo que se llama longitud de coherencia, que tan amplio en escala es. Esto para explicar campos magnéticos ya sea en escalas pequeñas como galaxias o más grandes como los superconductores. Entonces, rápidamente, simplemente el nucleosíntesis, como les digo, es campo magnético generado en estas etapas tempranas. Si se genera un campo magnético, por ejemplo acá, ese campo magnético evoluciona y afecta a todo lo que viene acá hasta que llega acá la formación de estructura donde también se viene afectada. Y entonces, esta es la estructura a la escala que yo les había colocado en la primera diapositiva, esa grande de acá, pero esto pues, tridimensionalmente. Entonces, si hay un campo magnético generado antes, ¿cierto? Pues debe afectar esto, lo afecta pues, de alguna manera de esta forma. Entonces, esto en azulito simplemente son los cúmulos, ¿cierto? Galácticos son los supercúmulos, y esto verde simplemente es el campo magnético que de alguna manera va creciendo pues, en los filamentos, es decir, donde hay estructura. Bien. El otro mecanismo que quiero mencionar es el de inflación. Entonces, con inflación hay algo muy interesante y es lo siguiente. Como yo les había mencionado, el universo era bien pequeñito, acá, y en un tiempo muy corto se amplificó. ¿Listo? Entonces acá hay alguna propiedad muy interesante con esta amplificación, con esta expansión acelerada y muy rápida. Entonces hagamos de cuenta que nosotros tenemos como un globo, una bomba ahí, y ponemos por ejemplo una hormiguita, la más rápida que se pueda mover, la que coge la más rápida de todas. Y ponemos por ejemplo un grano de azúcar a una distancia, por ejemplo, no sé, de 4 centímetros de la hormiguita, ¿cierto? Entonces, suponemos que la hormiguita se mueve a una velocidad, la máxima de 2 metros sobre segundo, de 2 centímetros sobre segundo. Entonces, eso significa que en 2 segundos puede alcanzar prácticamente el grano de azúcar. Ahora, ¿qué pasa si alguien empieza a inflar el globo? Entonces, al inflar el globo, los puntos, cada punto en el globo se va a alejar. Entonces, claro, cuando yo inflo el globo, entonces la distancia que hay entre la hormiguita y el grano de azúcar cada vez va a ser más grande, y la hormiguita le va a tomar más tiempo, tarda más tiempo en coger la azúcar, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede si yo inflo el globo de tal forma, ¿cierto? De una manera tan rápida, de tal manera que la velocidad del globo es la misma velocidad de la hormiguita? Entonces, nunca, en principio, nunca puede alcanzar el grano de azúcar. Entonces, lo mismo pasa acá con el proceso de inflación. Prácticamente, supongamos que está acá la hormiguita, por ejemplo, acá en el centro,
pongo acá el grano de azúcar, un grano de azúcar. Entonces, el hecho de que de alguna manera el universo se esté expandiendo de una manera acelerada, prácticamente genera una región que se llama la región del horizonte. Y esta región lo que indica es que cualquier punto acá está causalmente conectado. Entonces, por ejemplo, si coloco la hormiguita acá, pongo el grano de azúcar acá, no importa el tiempo que se tarde la hormiguita, siempre puede alcanzar el grano de azúcar. Pero si la hormiguita está acá y el grano de azúcar está acá, en principio, ¿cierto? Nunca va a alcanzar el grano de azúcar. Eso es lo que significa prácticamente el horizonte, ¿cierto? Causal. Y eso es lo mismo que nos pasa a nosotros. Entonces nosotros estamos acá y el hecho de que de alguna manera el universo se esté expandiendo y que la relatividad general de la Tierra de alguna manera base de todos estos modelos exija que la máxima velocidad que se puede mover la información es la velocidad de la luz, hace que se genere este horizonte. Entonces si nosotros estamos acá, nosotros estamos de una manera confinados a solo ver las cosas que pasan dentro de nuestro horizonte. Es decir, que si acá explota una estrella, después de 1000 años, 10.000 años, 1.000.000 de años, podemos ver la explosión. Bien, pero la podemos ver. Si la estrella explota acá, nunca podemos ver. Entonces eso hace que de alguna manera nosotros tengamos prácticamente dos universos. Este universo que es el universo observable, que podemos observar que todos los efectos de acá pueden afectarnos a nosotros, y el universo que está acá afuera, de tal manera que cualquier cosa que pasa acá nunca nos va a afectar a nosotros. ¿Listo? Entonces esto es simplemente lo que se llama el horizonte, de una manera de Hubble, en algunos aspectos, pero simplemente lo que nos indica es que estamos confinados simplemente a estudiar el universo observado. No podemos tener influencia sobre el universo de acá. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cómo se genera campo magnético acá? Al principio la gente, por ejemplo, cuando trataba de mirar campos magnéticos, todos los modelos de inflación de alguna manera dicen, mire, si usted tiene acá un campo magnético, por ejemplo, que es un campo vectorial, olvídese que va a tener campos magnéticos aquí. Es decir, si aquí hay un campo magnético, la inflación los borra. Cuando exista esa expansión acelerada, todo lo que tenga un carácter vectorial, como por ejemplo el campo magnético, todo lo borra. Entonces, en principio, no podemos tener campo magnético. Entonces, lo que sucede después del 88 fue que unos teóricos, de alguna manera, dijeron, bueno, claro, el campo magnético funciona con las ecuaciones de Maxwell, que es lo que determina todo el electromagnetismo que nosotros vemos hoy en día. ¿Qué pasa si en esas épocas, pues, no eran esas? Pero de alguna manera una modificación de esas ecuaciones de Maxwell. Entonces, ¿qué pasa? Salieron del modelo estándar prácticamente del electromagnetismo que pues, hoy en día es considerado una teoría, pues, de alguna manera, que ha tenido todas las predicciones experimentales. Entonces, cuando se salen de esta teoría, prácticamente encontraron que sí puede haber un campo magnético, y lo interesante es que inflación no solo genera campo magnético acá, sino acá, afuera también. Entonces, a medida que vamos evolucionando el universo, este horizonte se va viendo y lo que va a hacer es que va a colocar más campo magnético acá, y por lo tanto, en principio podemos tener campo magnético en todo el universo. Por lo tanto, estos campos magnéticos generados por inflación podrían predecir o podrían explicar todo el campo magnético que nosotros observamos a todas las escalas. ¿Cuál es el problema? Obviamente que nos salimos de la física estándar y además es muy complicado explicar un campo magnético no causal, porque recuerden que estos puntos que están acá no están causalmente desconectados de nosotros. Y pues, desde el punto de vista estándar, todos los campos tienen que ser causalmente conectados. Entonces ahí hay un problema pues, un poco complicado, pero en principio, si de alguna manera llegamos o usamos esta teoría, pues podemos explicar los campos magnéticos a todas estas escalas. Y acá pues, ya tenemos los que yo les había explicado, que son los campos, presiones de fase electrodébiles. Obviamente el campo magnético electrodébil, por ejemplo, llegan a una magnitud de 10 a la menos 20 Gauss, apenas en formación de estructura, es decir, que esta es la semilla que en principio nos podría ayudar a explicar el campo magnético. Este es como el campo magnético que llega cuando se va a empezar a formar la estrella, la galaxia, el pulpo. Con campos magnéticos en QCD, ese es un valor de 10 a la menos 24 Gauss. ¿Listo? Otro modelo, otras condiciones, es, pues, de acuerdo a los modelos, pues se pueden generar este tipo de campos magnéticos, pero hay otros campos magnéticos que tienen una propiedad que se llama helicidad. Para ver un poco de helicidad, hagan de cuenta que yo tengo, por ejemplo, un alambre derecho, ¿cierto? Entonces va a tener cierto tamaño,
Pero ahora cojo otro alambre y lo empiezo a enrollar, entonces genero como un resorte de la misma, prácticamente de la misma distancia. Entonces, ese campo enrollado es lo que es un campo magnético que tiene helicidad, es decir, que las líneas de campo prácticamente se curvan como un resorte. ¿Cuál es la ventaja de eso? Entonces, por ejemplo, quiero explicar el campo magnético, no sé, en supercúmulos. Entonces, si se genera un campo magnético acá sin helicidad, pues si el campo magnético se generó acá, a medida que va evolucionando el universo, pues se va a quedar acá, porque pues, si hacemos la analogía con un alambre, pues yo no puedo también expandir el alambre, ¿cierto? Acá se queda allí. Entonces, la mayoría de estos campos que se generan acá apenas podrían explicar el campo magnético de la Vía Láctea. No se pueden de alguna manera alargar. ¿Qué pasa con el campo con helicidad, es decir, con los resortes? Pues, nuevamente tengo el campo magnético acá, es un resorte. ¿Qué pasa con la edad que tiene el resorte? Simplemente yo lo puedo prácticamente expandir, entonces explicaría o expandiría pues, más el campo magnético en todas las escalas y puedo explicar el campo magnético en varios, pues, escalas muy grandes. Una de ellas, pues también nosotros trabajamos con unos compañeros, entonces, por ejemplo, es un artículo que pueden bajarlo acá en internet, y de alguna manera encontramos campos magnéticos con helicidad cuando se trabajan, por ejemplo, neutrinos pesados. Esto es un modelo más allá del modelo estándar de la física de partículas, pero de alguna manera no solo explica campos magnéticos, ¿cierto? Con helicidad, que de alguna manera explicaría los campos magnéticos a grandes escalas, sino también explicaría, por ejemplo, por qué hay más materia que antimateria, ¿listo? Que es lo que nosotros vemos ahorita. Nosotros no vemos antimateria, solo es materia, todo está formado de materia. Si hubiera antimateria contra una antigalaxia, una galaxia, pues se explota, ¿no? Nosotros no vemos eso, todo está contenido, todo está hecho en materia. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué hay más materia que antimateria? Es un problema también que afronta hoy en día la física de partículas. Listo. Y rápidamente otro mecanismo que se llama mecanismo de Harrison. Este fue pues, más elaborado que tenemos acá en el grupo. Y lo que sucede simplemente es que esta etapa, que corresponde prácticamente entre nucleosíntesis y recombinación, a estas energías, a estas temperaturas, se crea campo magnético. Entonces, ¿cómo se crea campo magnético? Prácticamente, nuevamente acá tenemos protones, electrones y fotones, partículas de luz, esas tres partículas. Bien, estos estados simplemente son el tiempo característico de las colisiones, es decir, esto significa que colisiona protón con fotón, electrón con protón y electrón con fotón, entonces todas están colisionando ahí, todas están pegando. Y entonces, ¿qué significa este estado? El inverso de este estado, por ejemplo, si ustedes cogen tau y sacan el inverso, indica las colisiones. Entonces, vamos solo este caso para mirar cómo podemos de alguna manera entender esta gráfica. Si ustedes ven acá, esta curvita está más abajo que esta. Esto significa que el proceso de esta curvita, que es protón-fotón, es más alto. Entonces esto significa que los protones y los fotones se van como parejitas, es como si fuera un solo fluido. Y dejan pues al electrón solito. Entonces tenemos dos fluidos, uno que es protón-fotón y el otro que es solo los electrones. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando uno trata de mirar la velocidad relativa? Cuando uno trata de mirar la velocidad relativa en una aproximación que no es tan buena, se llama primer orden, uno encuentra que la velocidad es cero, entonces no hay campo magnético. Cuando uno quiere hacer algo más preciso, se va a unos órdenes más altos, se llama segundo orden, y ahí uno encuentra que la velocidad es diferente de cero. Entonces, hay partículas, ¿cierto? Hay dos fluidos, uno que tiene dos protones, partículas positivas, el otro, electrones, partículas negativas, hay una velocidad relativa entre ellos. Entonces, nuevamente, hay una velocidad, hay una carga, genera una corriente, y una corriente genera un campo magnético. Eso es lo que se llama el mecanismo de Harrison. Vamos a ver acá, por ejemplo, desde aquí hasta 230 electronvoltios. El electrón con el fotón es el que tiene más acople, es decir, ya en este caso, el electrón se va junto con el fotón y dejan al protón solito. Nuevamente se hace eso, ¿cierto? Nuevamente hay una velocidad diferente de cero y nuevamente hay un campo. ¿Qué pasa acá? ¿Quién se va de la mano acá? Pues es esta, la línea que está más abajito, que es electrón-protón. Entonces se va solo el fotón, se va libre, y el otro es protón-electrón. Ahora el protón tiene carga positiva, el electrón negativa, por lo tanto, ¿cuál es el fluido? La carga del fluido, cero.
y la carga del fotón pues es cero. Entonces no hay carga, por lo tanto no hay campo magnético. Es decir, que el dinamo, el mecanismo de Harrison solo es efectivo en estas temperaturas. Ese es otro mecanismo en que nosotros también encontramos algunos valores para el mecanismo de Harrison. Por último, entonces ya vamos a mirar lo que son las restricciones. Entonces, ¿qué restricciones se tienen, por ejemplo, en todos esos modelos de mecanismo primordial? Primero, que en la etapa de nucleosíntesis el campo magnético no debe sobrepasar este valor. Si sobrepasa ese valor, indicaría que se forman muchos más átomos de helio. ¿Qué sucede? Que ya hay observaciones que indican un valor preciso de la abundancia del helio primordial. Si nos pasamos de este valor, indica que el modelo no está acorde con las observaciones y pues el modelo no sirve, porque todos los modelos tienen que estar de acuerdo a lo que observamos. Entonces, ese es un limitante en estos procesos. Otro es la homogeneidad isotropía a grandes escalas. ¿Qué pasa si el campo magnético es muy grande en las etapas de formación de estructura? Si es muy grande, como el campo magnético es un vector, indicaría una dirección preferencial. Pero el universo a grandes escalas observacionalmente se ve que es homogéneo isotrópico. Isotrópico significa que si ustedes separan acá las direcciones, ustedes no tienen una dirección privilegiada, es decir, la dirección, lo que ustedes ven allá en esa dirección es lo mismo estadísticamente a lo que ven en otra dirección. Si ustedes colocan un campo magnético, rompen esa isotropía, es decir, que hay una dirección preferencial, y eso pues por las observaciones no se puede hacer. Y también la radiación cósmica de fondo. ¿Qué es la radiación cósmica de fondo? Recuerden lo que yo se había hecho ahorita del mecanismo de Harrison, que ya a temperaturas más bajitas se iba el fotón con el electrón, ¿cierto? Ahí es donde se forman los átomos. Y el fotón sigue solito, y entonces evoluciona solo y llega hacia nosotros. Todo ese fotón que de alguna manera cuando se desacopló de los protones y electrones, cuando yo les dije que se fue derechito, eso es lo que nosotros observamos, y esos fotones es lo que se llama la radiación cósmica de fondo. Toda esa luz que de alguna manera se desacopló, lo que se llama la radiación cósmica de fondo, y que es lo que se analiza con varios satélites. Pues ahorita con el satélite plano. Y también pone unos límites de 3 potencia a la menos 8 grados a una escala de 6 megapascales. O sea, casi en superficie. Y por último, pues hay varios modelos de dinamo. Recuerden que el dinamo es el que coge el campo magnético inicial y lo amplifica hasta el valor que yo les había mostrado en la primera diapositiva, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, algunos dinamos, los más básicos, requieren un campo magnético de 10 a la menos 24. Si hay cualquier proceso que genera un campo magnético más chiquitico que este, no hay amplificación y no hay campo magnético. Entonces, ese proceso o ese modelo pues, se tiene que desechar. Bien. Entonces, ahora, bueno, después de todos estos modelos y mirar eso, pues la idea ahora es, bueno, ¿eso es cierto o no? Pues para eso, pues toca hacer las observaciones. Entonces, la colaboración PLAN, que de alguna manera es el satélite que se lanzó hace 3 años, pues de alguna manera es la encargada pues, de analizar todo lo que viene de la radiación cósmica de fondo, esa luz que yo les había mencionado allí. Bien, entonces ellos analizan pues, aproximadamente pues, todos los modelos cosmológicos que existen y en especial pues, este artículo, que ustedes lo pueden también descargar en sus momentos libre, de alguna manera pone las condiciones o algunas condiciones acerca del campo magnético. Entonces de alguna manera mira qué modelos son viables para la existencia o para la explicación de un campo magnético, ¿cierto? De origen primordial. Bien, entonces para eso pues tengo el modelo, tengo los datos, tengo que compararlos. Claro, cuando viene esta luz, eso es un poco de ruido, es como si ustedes cogieran, pues no van a escuchar radio, entonces a veces la señal no es buena, entonces empieza a haber un poco de ruido, lo mismo pasa a veces en los datos. Entonces simplemente se pasa como un espacio que se llama espacio de frecuencias, tratar de mirar las frecuencias allí y bueno, pues, de alguna manera se tienen todas esas frecuencias de allí y entonces ¿qué es lo que sucede? Tenemos nuestros modelos, listo, me da un poco de espacio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Nuevamente, también pasar al espacio de frecuencias y a partir de eso también empezar a hacer la comparación. ¿Cómo se hace esa comparación desde el punto de vista del modelo? Simplemente cada modelo arroja una ecuación de esta forma.
Eso es lo que se llama un espectro de potencias. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Que este n, ¿cierto? De alguna manera, cada modelo da un n diferente. Por ejemplo, rompimiento de simetría electrodébil da un n, QCD, n, otro n, un valor de un modelo de inflación, otro n, otro modelo de inflación, otro n. Es decir, que cada modelo va a tener su n. ¿Listo? Y después, cuando cojamos los datos, ¿cierto? Se hace de alguna manera todas las técnicas estadísticas y se llega, bueno, los datos más o menos dicen que el n es tal. Entonces uno empieza a mirar todos los modelos, este n es tal, entonces ahí es donde uno dice, este modelo es el verdadero. Todo eso son técnicas directamente estadísticas. Bien, y estos son prácticamente, en conclusión, los resultados. Esta es una gráfica, bueno, que reportan en el artículo, que nosotros también la reproducimos. Y lo que dice es lo siguiente. Hay como un 95% de confianza de que el n, por ejemplo, si es igual a 2, ¿cierto? Implica un campo magnético de 0,011 nanogauss. Los campos magnéticos, por ejemplo, que se manejan en escalas supercluster, pues ya les habíamos visto que era de nanogauss, no de 0,0 nanogauss. Entonces, por ejemplo, estos modelos, no es que queden un poco descartados, pero hay una baja probabilidad. ¿Quiénes dan estos modelos? Estos modelos, por ejemplo, los dan los modelos de QCD o los de rompimiento de simetría electrónica. ¿Listo? Sin helicidad. Y de aquí para allá, 2, 3, 4, 5, esos ni hablar, esos ya son más chiquitos, así que campos magnéticos causales, ¿cierto? O sea, los que ya les había mencionado, transiciones de fase sin helicidad, en principio quedarían un poco descartados. Bien. Otro de acá, n mayor que 0, ¿cierto? Estos podrían funcionar y estos vienen en inflación, una inflación sencilla, que de alguna manera tiene unas características de causalidad. Podrían mirar, pero son ustedes. Estos vienen completamente de inflación, son índices negativos. Este n tiene que ir desde menos 3 hasta infinito, o sea, no puede ser menos 4, habría problemas allí. Y pues desde el punto de vista de los datos, efectivamente da que prácticamente no son pero eso, 2.9 es de inflación y genera campos magnéticos de 2.1 nanogauss. Es decir, que estos prácticamente son válidos y por lo tanto, pues desde el punto de vista satélite temporal, hay una alta confiabilidad que indica que los campos magnéticos que se observan pueden ser generados o fueron generados durante inflación. Y hay otros de acá que son campos hélicos y estos también generan una onda más alta, no solo en inflación, por ejemplo cuando es helicidad máxima, de alguna manera lo usaron con inflación, con unos modelos de inflación, pero además con helicidad, y generan eso, es decir que inflación en principio podía dar cuenta del origen de los campos magnéticos. Que, como les digo, también acá con helicidad se podría pues, mirar en transiciones de fase, pero pues, sin helicidad ya quedarían descartados completamente. Entonces, mucha gente prácticamente pues, está empezando a tratar de mirar muchos modelos de inflación y pues, mirar los campos magnéticos, aquí varios modelos. Entonces, por último, quiero mirar que lo que estamos haciendo pues, en adelante. Uno de ellos es tratar de mirar la evolución del campo. Claro, acá dice, bueno, esa evolución que yo les dije que era uno sobre el factor de escala, ¿cierto? A la cuarta. Esa ecuación, o perdón, esa evolución de alguna manera están tomando pues, para hacer los ajustes de los datos. Pero ese modelo pues es un modelo no tan realista, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de alguna manera no tienen en cuenta todos los efectos gravitacionales. Es decir, el campo magnético pues, está en todo el universo, se tiene que considerar cosmológicamente. Y desde el punto de vista cosmológico pues, tenemos que tener contribuciones de la gravedad. Y ellos no tienen en cuenta eso. Nosotros de alguna manera realizamos un paper, acá, dos papers, uno que yo les estaba comentando ahorita y este que ahorita ya está sometido, en el cual tenemos una ecuación que en verdad es más realista y que tiene en cuenta toda la gravitación. Entonces, claro, la idea de mi proyecto ahorita, mi doctorado, es resolverla numéricamente, que es
coge las de Einstein, las de Maxwell, entonces es extremadamente complicado, pero toca hacerlo. Y cuando hicimos con unas ecuaciones, unas aproximaciones muy sencillas, encontramos una amplificación, por ejemplo acá era 0,5, después de un tiempo posterior 104, después de un tiempo posterior 740. Entonces vemos que, por ejemplo, el campo magnético está acoplado a la gravedad y en algunas etapas del universo la gravedad o los efectos gravitacionales crecen y esto implica que la gravedad, pero que el campo magnético también crezca. Entonces, en este punto se podría, por ejemplo, en principio salvar algunos modelos de QCD o de transiciones de fase. Es decir, lo que yo quiero mencionar acá es que la evolución que ellos, o que se trata de determinar los resultados, de alguna manera ese término de evolución no es como el más realista. Entonces se podría mejorar y nosotros, pues, con la ecuación que encontramos, podríamos abordar eso. Pues de alguna manera tener datos más verídicos. Otro es un corte debido a la causalidad. Esto fue un paper que sacamos el año pasado también que ha dado también buenos resultados. Y es el siguiente. Solo tratemos de mirar tensiones de fase QCD, unas etapas pequeñas de inflación, terminal inflación y las de electrodeído. Entonces, este es el horizonte de Hubble que nosotros tenemos. Cuando se hacen los procesos de inflación o de campo magnético, generan todos estos modos. Entonces, ¿qué sucede? Los datos, por ejemplo, que han reportado tienen en cuenta todos esos modos. Pero yo les había dicho que de alguna manera nosotros estamos acá solo en el horizonte, solo nos interesa a estos. Porque el campo magnético de alguna manera tiene que respetar casualidad, a menos que estemos en inflación, que no estamos, en inflación de una manera más extrema ya. Es decir, si consideramos transiciones de fase QCD o transiciones de fase electrodebil o mecanismo de Harrison, tenemos que tener en cuenta que estos campos o estos modos solo tienen que estar acá, porque están en la región causal. Todos los efectos que de alguna manera les expliqué están dentro de esta región causal. La gente lo que hace, o digamos lo que son resultados, tienen en cuenta todo eso. Entonces nosotros dijimos, no, tenemos que tener en cuenta estos, y entonces hacemos el corte de estos. Entonces al hacer el corte de eso, quedamos con estos. Entonces ustedes ven, por ejemplo, que ya los modos son más chiquititos, ¿cierto? Después, ¿qué sucede? Si vamos a escalas muy chiquiticas, muy pequeñitas, el campo magnético prácticamente empieza a interactuar con la materia y empieza a disiparse en calor, es decir, que llama el campo magnético. Ese es un modelo, prácticamente, la doctora Tina Cacciaville encontró cómo se la escala, ¿cierto? Para de alguna manera ocurra eso, y por lo tanto todos los modos que tengan una longitud menor a esto, toca quitarlos. Entonces ya esto es estándar, se tiene que quitar esto, y por lo tanto, pues se obtiene esto de acá. Entonces ya ustedes ven que no son ni muy grandes ni muy pequeñitos. Ese corte que nosotros hicimos para causalidad fue publicado acá. Pero lo interesante es que en principio pues podíamos mirar unos problemas que se tienen allí que reportan la colaboración Planck, Diana Paladis, la encargada de esto, y pues le interesó el problema. Y esperamos pues que el otro año cuando se haya publicado ya los resultados del plan, pues nos siguen, porque pues no digo eso. Entonces esperamos eso, pero si es así pues sería pues algo chévere. Pues está citado en de los resultados del mejor experimento de cosmología. Esta es otra simulación que se hace con un código que se llama Amiga. Y prácticamente está en la estructura a gran escala. Acá se observa bien, esto es B1, B3, diferentes, como en diferentes filtros, con un campo magnético de 10 y a la 8. Entonces prácticamente campo magnético en estructura a gran escala, entonces hay un campo magnético en la época donde empieza a formarse la estructura en escala, pues hay un efecto. Si el campo magnético es muy alto, simplemente no se forma la estructura. Si no hay campo magnético, la estructura prácticamente empieza a ser, o sea, va a formarse mucha estructura. Y observacionalmente, no, de alguna manera la formación no es tan, digamos, abrupta allí, y entonces tiene que haber un campo magnético. Otras personas están trabajando esa información estelar. Entonces se ha encontrado, por ejemplo,
que teóricamente se forman tantas estrellas. Cuando ven observacionalmente, no se forman tantas como sugiere el modelo. Entonces, una de esas respuestas es que exista un campo magnético. Entonces, hay un proceso que se llama proceso difusión ambipolar, simplemente la precisión campo magnético, y eso permite que no se formen tantas. Y de alguna manera se podía prácticamente explicar las observaciones. Lo mismo que sucede acá. Entonces, por último, pues quedan varias preguntas, ¿cierto? ¿Cómo aparecieron los campos magnéticos? En principio, los resultados del plan inducen a que pueden haber sido de origen en inflación, ¿cierto? Es decir, 10 a la menos 35 segundos después del Big Bang. ¿Cómo sería? Bueno, mirar el espectro, bueno, eso es un poco más teórico, ¿cierto? ¿Qué relación hay entre los campos magnéticos y la estructura a gran escala? Eso es algo que nosotros también estamos de una manera realizando. Y no gaussianidad. De una manera nosotros estamos realizando en estos momentos lo mismo que yo les había hecho con los cortes, pero con helicidad, campos magnéticos con helicidad. Y mirar no gaussianidad. Con no gaussianidad de alguna manera se puede restringir aún más los modelos, hasta inclusive estas pruebas de campos magnéticos podrían restringir los modelos inflacionarios. Hoy en día hay infinitos nuevos modelos inflacionarios. De una manera no se conoce cuál es el verdadero. Los resultados de no gaussianidad del 2003 de alguna manera restringieron un poco, pero todavía queda muchísimos. Entonces es posible que de pronto con campos magnéticos y con no gaussianidad podamos restringir un poquito más. Y les agradezco a todos. ¿Preguntas? En la diapositiva de la evolución del campo a través de las ecuaciones de Maxwell es T igual a ¿qué? 500 ¿qué? No, eso es una, es como ya es valores que coloco números, o sea, digamos, de cómputo. Entonces no tiene nada que ver, simplemente yo digo, coloco un campo magnético de tanto, y a medida que va pasando el tiempo que pasa, se va aumentando. Sí, pero 500 segundos, esta me quiere decir la que... Sí, como te digo. No, pero te digo, simplemente es una escala ya, o sea, no tiene nada que ver con esto. O sea, simplemente era como para probar, en verdad, si puede haber una amplificación. En estos casos, pues se puede haber una amplificación, entonces ya toca hacerlo completamente. Es decir, la ecuación es muy compleja. Entonces nosotros, bueno, estamos mirando resultados. Entonces empezamos a hacer muchas simplificaciones, se fueron unos términos y quedó un término muy pequeño. Resolvimos esto y encontramos. Obviamente hay otros términos que, así que ya esto, pero en principio esos son el término que más domina, así que deberíamos esperar a la amplificación. Esto en principio pues tendríamos que otra vez empezar a calcular todos estos campos que fueron sucede todo esto y mirar la evolución, porque es posible que la semilla no sea muy pequeña, sino un poquito más grande y el dinamo puede funcionar. ¿Cómo hacen para medir la concentración de helio? No sé. Se me olvidó esa. No tengo el proceso sabe. Yo pensé en lo primordial. ¿Cómo se hace para saber cuánto es primordial? Primordial. Sí, claro, porque a veces no puedo sobrepasar. Sí, hay una. Esto es observacionalmente, por ejemplo. Obviamente, estos son los observacionales que van a sacar las personas de helio primordial, deuterio, litio. No recuerdo cómo se realiza. Pues pueden haber varias formas, yo estaba metiendo ahí una, digamos, se cogen un montón de objetos, estrellas, por ejemplo, y se ve qué tienen de compuestos químicos en una época diferente a la del principio, o sea, mucho tiempo después. Entonces, para explicar esa cantidad de elementos que hay en la superficie,
algunos de ellos se desprenden de la unión del helio, de átomos de helio al el centro con otras cosas. Entonces se supone un valor de cantidad de helio que debería haber. Se aplica toda la parte de física de partículas para predecir qué elementos químicos deberían estar en esa estrella y se mira. Si no da igual, entonces se mueve un poquito del contenido de helio en esa época hasta que ajuste. Pues, o sea, no es tan fácil como lo estoy diciendo, pero es la idea, ¿cierto? Entonces es una medida indirecta. Lo que uno no puede tampoco hacer una medida, o sea, y poner allá y contar el helio que hay, ¿cierto? Es una forma, seguramente hay más, es la que yo he escuchado y he visto, o sea, ¿sí? Sí, es muy práctica. No sé si está clara la idea. Sí, Sí, es complicado, pero prácticamente una de las observaciones más importantes que se tienen, o los datos que se entienden en cosmología, prácticamente restringe varios modelos. Entonces se tienen que respetar siempre esas cosas. Este dato lo tomé de un paper, pero pues se tiene que respetar, eso ya es un estándar. ¿Cómo se mide el campo magnético en las regiones donde no hay nada? En las regiones. Sí, ese fue por Neronov, que son rayos cósmicos. De alguna manera hay unos núcleos activos que de alguna manera inyectan los rayos cósmicos. Esos rayos es como si fuera un láser, un colimán. Entonces, ¿qué sucede? En principio, si no hay nada, pues el rayo tendría que ser colimado, como si fuera un láser, ¿cierto? El problema es que cuando se observa, cuando llega, ¿cierto? No es colimado, sino de alguna manera se abre, tiene una abertura allí. Y eso es precisamente en esos vacíos. Entonces, la única explicación es que exista un campo magnético. ¿Por qué? Porque esos rayos cósmicos de alguna manera son partículas cargadas, electrones, protones. Cuando hay un campo magnético, ellos sienten ese campo magnético, se desvían y lo que nosotros vemos es prácticamente que la abertura de ese haz se abre. Entonces, prácticamente mirando esa abertura y mirando pues, varios modelos, mirando el espectro que se genera en esos satélites, estima cuánto es el valor mínimo del campo. Pues yo tengo una pregunta, pero también un comentario, ¿cierto? Primero, como dimensionar lo que significa explorar el universo en sus comienzos, o sea, me muestra el dibujo que quizás el que uno ve en internet y que escucha siempre cuando navega páginas de información sobre eso, y uno de pronto no cae en cuenta de lo que es, o sea, estamos hablando de 13.000 millones de años en el pasado, hoy nosotros explorando lo que pasó en esa época de la mejor forma, con las mejores herramientas, o sea, yo sé que todos después de esta charla ya entendemos eso, pero quisiera recalcar de nuevo como lo majestuoso de esta tarea, lo quijotesca y a dónde nos lleva. O sea, quizá dentro de 50 años o 100 años, la mitad de lo que nos ha dicho Javier hoy puede haberse revaluado, ¿cierto? Pero eso no nos tiene que poner mal ni nada, precisamente esa es la dinámica de la actividad científica. Segundo, quisiera también de nuevo mencionar, como dije al comienzo, este trabajo es hecho y son ideas que surgen de aquí en la universidad, ¿cierto? Que es muy importante esa forma de hacer ciencia en una época donde mucha de la ciencia que se hace en muchas partes de los países como nuestro es copiar ideas de otros, ¿cierto? Eso quiero también recalcar el trabajo que han hecho en el grupo. Y preguntas, pues hay un montón, ¿cierto? Por ejemplo, a mí siempre me surge la pregunta, es decir, toda la materia está bien, como Javier mencionó, son los gluones y los quarks los que realmente estuvieron primero, ¿cierto? Para que ellos se asociaran y pudieran generar todo lo que Javier nos explicó después, los átomos y en última la materia que produce campo, ¿cierto? Esos quarks y esos gluones, ¿de dónde salían? No, digamos el modelo que se tiene es, antes de eso estaba inflación, ¿cierto? Sí. Entonces, nuevamente, una de las ideas más sencillas es que esa expansión viene dada por un campo escalar, como lo he explicado allí. Entonces, ese campo debido pues, a fluctuaciones prácticamente electrones cuánticas, todo eso no se sabe todavía, simplemente empezó a decaer ese campo. Y ese campo al decaer empezó prácticamente a decaer, a crear partículas, es decir, decae el campo y lo que hace es crear partículas, simplemente se desintegra en radiación y en materia.
o sea, ¿cómo podemos estar, podríamos explicar realmente cómo podemos estar seguros de que inflación hubo? Ese es el problema. ¿Cómo sabemos si hubo inflación? ¿Cierto? Ahí se arreglaría todo y se ajustaría todo, pero ¿qué prueba tenemos? Hay una prueba que del WMAP, que de alguna manera predice que el espectro primordial es el primero que se, de alguna manera, que se genera para generar la estructura en escala, es gaussiano. Esa es una de las primeras predicciones que asegura inflación. Y WMAP en verdad encontró que ese espectro es gaussiano. Esa es la única que se lleva, la única prueba real. Ahorita pues, pensaba también con la detección de las gravitacionales que también se detecta, pero pues el biceps 2, bueno, que predijo el biceps 2, pero el problema fue que de alguna manera ese efecto no fue debido a las ondas gravitacionales, sino al campo magnético local de la vida, de la galaxia. Entonces pues eso lo que hizo fue que los datos no eran acordes, y hasta el momento entonces esa es la única. Lo digo porque precisamente en algunas universidades de Colombia está muy en boga ese tema. De hecho, no tengo la fecha aquí, pero va a haber un congreso en Cali, en la Universidad del Valle, que está organizando sobre inflación. Para los que les guste este tema, tengan la posibilidad de asistir a inflación en campos magnéticos primordiales. Exacto. Tú vas a ir. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen más preguntas. ¿Sí? Es un tema duro, pero realmente interesante. Yo tengo una pregunta que se sale de contexto, ¿sí? Pero yo sé que este tema de pronto es muy extenso, pero me gustaría saber quién fue la primera persona que experimentó, probó, observó estos campos magnéticos. Sí. Desde el punto de vista de estrellas, no me acuerdo su nombre, pero esto fue en 1913. Obviamente fue a través del efecto Zeeman, que es un efecto cuántico, que simplemente tú tienes las líneas espectrales del átomo de hidrógeno, y si hay un campo magnético, rompe una generancia que hay entre el momento angular total, y entonces si tú tienes la línea de esta forma, por ejemplo, el nivel de energía más bajo, se divide en esos tres, por la presencia de un campo magnético. Con el ancho, ¿cierto? Viendo el ancho de la variación de esa energía, tú puedes calcular el campo magnético que hay en una estrella, en el Sol. Ese fue el primero. Ya de alguna manera, galácticos fue desde 1949. Eso fue 3 años después de que Enrico Fermi predijera la existencia de campos magnéticos a través de los rayos cósmicos, porque la pregunta era, bueno, ¿dónde vienen los rayos cósmicos? Entonces Fermi de alguna manera dijo que esos rayos cósmicos se aceleraban a través de unos campos magnéticos que habían en regiones intergalácticas. A los 3 años, no me acuerdo quiénes fueron, pero a través de pruebas de grano de polvo, que es una técnica de eso, pudo en verdad corroborar la existencia de esos campos magnéticos. Y ya pues de ahí para allá sí, muchas personas empezaron varias técnicas, sincrotrón, que es por ejemplo para detección de campos magnéticos en galaxias, esta rotación de Faraday, superclusters, los granos de polvo en regiones interestelares, efectos Zeeman más que todo para los objetos compactos, y bueno, esos son como los más importantes. Muchísimas gracias. A mí no me es que a mí se me ocurrió, pues, me recordé cuando estábamos hablando de que el universo no espera, o sea, expandiendo. Ahí también podríamos, no sé si se te acaba de hablar que las partículas también se irían moviendo. Y si hay movimiento de partículas, también se podría presentar un campo, o cómo sería la expansión. Sí, es que uno tiene, sí, claro. El problema es que uno tiene que mirar, por ejemplo, que en esa región causal, ¿cierto? De una manera, pues en las regiones causales, prácticamente las velocidades que hay de esas partículas son mayores a la expansión. Entonces, en ese caso, pues puede haber el colapso. ¿Sí? Si ya de alguna manera las distancias son muy lejanas, ¿cierto? De esas dos partículas, prácticamente la expansión gana la velocidad que tienen esas partículas y simplemente se van. Eso sí. O sea, eso, digamos, pues, por ejemplo, en estos modelos, simplemente las partículas que están dentro del horizonte no experimentarían muy bien esa. O sea, la velocidad que hay entre ellas es un poquito más grande que la expansión, así que no habría problema. Pero ya cercano del horizonte, mucho más allá, ya no habría problemas con eso. Sí, pero eso sí es Pues con respecto a lo que acaban de
si los campos magnéticos de esas partículas exteriores de alguna manera interfieren con nuestros campos magnéticos, no podríamos deducir que hay en esas partículas exteriores fuera de nuestro universo observable. No, digamos cada objeto, ¿cierto? Cada observado, cada partícula tiene su horizonte. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo tengo acá y hoy en día, por ejemplo, tenemos el universo observable, por ejemplo, de 1000 megaparsecs. Si hay una partícula, como te digo, que está afuera, no más afuera de ese horizonte, ya no tengo ninguna conexión con. O sea, si hay un suceso allí, ya no podría tener absolutamente ninguna manera como de observarlo o de que de una manera un efecto de una causa de lo que pasa allí me puede afectar a mí. ¿Sí? O sea, es causalidad en ese caso. Es complicado en ese caso. En algún momento mencionaste acerca del acople del campo magnético y la gravedad. Yo creo que me hable un poco de ese acople. Sí, digamos, esos trabajos vienen, esos trabajos vienen como desde el 92, de Josh Ellis, que es prácticamente considerado como el padre de la cosmología, una de las personas más importantes allí, con Christo Sagas, también que fue uno de los pioneros en eso. Yo trabajé con él. Yo trabajé en Tesalónica, en Grecia. Y la idea simplemente es, todos los campos magnéticos están en el universo, ¿cierto? Por ejemplo, si estamos mirando a grandes escalas, de alguna manera la evolución de los campos magnéticos pues están, ¿cierto?, a nivel cosmológico, y si están a nivel cosmológico, pues todos los efectos gravitacionales, de curvatura, todo tiene que jugar un papel importante. Entonces es como establecer las ecuaciones de Maxwell, ¿cierto?, pero desde el contexto de la relatividad general. Entonces ahí es donde empieza a ver prácticamente la unión, ¿cierto?, que hay entre el campo magnético y gravedad. Otra manera de determinarlo, por ejemplo, es que las ecuaciones de campo, ¿cierto?, de una manera tienen una parte geométrica y por el otro lado tiene la parte de materia. Entonces tú colocas toda la parte de materia y de acuerdo a la contenido de materia que tú coloques, pues la geometría se va modificando, ¿cierto? Ahora, ¿qué materia hay? Pues uno puede poner, por ejemplo, materia oscura, materia iónica, radiación, campo magnético, y entonces ahí ya empieza a ver la interacción que hay entre la gravedad y el campo magnético. No es ignorado. Prefieran los campos cercanos. Pues eso es complicado, no sé, pero eso es extremadamente complicado, como ha hecho ahorita el profesor. Por no hacer bien esa tarea fue que al principio dijeron que había ondas gravitacionales y después ya haciendo las correcciones del campo magnético del polvo de la Vía Láctea, ahí sí dijeron no, sí, era por eso. Pero eso es una técnica, es complicadísima. ¿Cómo definieron el horizonte? O sea, ¿hay una distancia precisada? Sí, digamos, esto depende prácticamente de todos los componentes de la materia, pues de todos los componentes que hay en el universo. Por ejemplo, ¿cuánta cantidad de materia hay? Si hay mucha materia, ¿cierto? Si prácticamente la materia trata de colapsar, ¿cierto? Porque la atracción gravitacional trata de colapsar eso. Si hay mucha, prácticamente este colapso le gana a la expansión, entonces no hay horizonte. Si hay muy poca, se va rápidamente, entonces depende, por ejemplo, de la materia. Depende también de la radiación, cuánto contiene la radiación. Entonces, si hay mucha radiación, la radiación lo que hace es ejercer una presión en el campo magnético. Si hay mucho campo magnético y mucha radiación, hace una expansión grandísima, y eso hace que el horizonte, ¿cierto?, sea de una manera más pequeñita. Todo eso depende, pues, la teoría de Einstein de alguna manera establece cómo sería para cada tiempo, cómo sería el horizonte, cuáles son desde qué depende, es el principio, depende de todos los componentes del universo, inclusive la curvatura, todas las cosas. Pero ya hay una manera cómo se establece, cómo se calcula el horizonte. ¿Ese cálculo del horizonte es considerablemente definido o es apenas aproximado como el horizonte, por ejemplo, el horizonte dentro del agujero negro que
Sí, o sea, hay varios tipos de horizonte, todo lo que tú quieras mirar. Por ejemplo, los horizontes es los horizontes de eventos. Está, por ejemplo, lo que vimos acá, hay varias etapas del universo, hay unas que en la cual domina la materia, otras domina la radiación, y cada vez, pues, por ejemplo, hay un horizonte. Entonces, cuando domina la materia, se llama horizonte de partículas, que es la máxima distancia que usa la luz y todo eso. Pero sí, digamos, el cálculo es exacto. Es decir, tú en principio consideras las ecuaciones de campo, pues, son varias, es decir, es una teoría, aunque ha sido pues, programada varias veces, hay unas cositas, pero no es tan. Entonces, en principio sí tenemos pues, la manera de calcularlas y es exacto. Bueno, muchísimas gracias. Jueves, en la charla después de Semana Santa, en Semana Santa no hay, después de Semana Santa es el miércoles, ¿cierto? A las 6. Hoy está muy nublado, pero pues los invitamos a tomar un vino antes que se vayan, si quieren aquí a la cafetería. Sí, que eran hace 8 días y luego